sin ti. Si notas algo así, solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que yo estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Fuerte ese aplauso para Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya. Es difícil, Santo, a veces no se entiende. oh, te adoramos, Me Jesús, conoces te adoramos, más que mí te mismo. adoramos, Dios. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Aleluya. Te suelto mis sueños, te
deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis sueños, Gloria a Dios. te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Adórelo a Él en Toma esta el control mañana. de mi vida. Dígale, Dios, te suelto. Tu plan anhelo más que el mío. Oh, aleluya. Lo dejo en tus manos. Aleluya. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, adórelo en esta mañana. Oh, aleluya. Dígale, Dios, te suelto mis planes. A mi manera no funciono, Señor. Adórelo a Él en esta mañana. Hemos venido a adorar y a glorificar a un Dios grande. Que Aleluya. está sentado en el A trono. un Dios poderoso. Que vive Gloria para al siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, Aleluya. sea la honra y el poder.
sentado en el trono. Adórenlo en esta mañana. Oh, al que está sentado en el trono, el digno de alabanza. Él es digno de adoración. Él es digno de toda glorificación. A Él sea la gloria en esta mañana. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 Él se está moviendo en el poder de su Espíritu Santo. eres tú. Él se está moviendo en el poder de su Espíritu Santo. Si esa es su alabanza, está bien. Pero yo creo que en esta mañana Él se merece una mejor alabanza. Exaltado ¡Oh, aleluya! sea Dios sobre ¡Aleluya! los cielos. Y su gloria sea Él se está moviendo en el poder de su Espíritu Santo. exaltado sea Dios sobre Hay Espíritu Santo en esta mañana. Hay Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya. Sobre la tierra, yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y su lealtad, tu fidelidad hasta las nubes.
exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado Adórelo, adórelo. sea Dios Adore a aquel que es sobre exaltado. los cielos. Hemos venido a adorar a un Y Dios su vivo, a un Dios grande, aleluya. sobre A un Dios que se mueve en tu espíritu. Santo, exaltado sea Dios sobre los cielos. aleluya. Y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya. Fuerte ese aplauso para Él, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este Dios es grande, aleluya. Hemos venido a adorar a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo, a un Dios vivo. A un Dios poderoso, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, una alabanza para el Señor. Una alabanza mejor para este Dios, aleluya. Un gran saludo pues para todos los hermanos, los amigos, en el nombre del Señor Jesús, y a los amigos, ¿cómo le decimos? ¿Y qué queremos? Gloria al Señor. Amigos, quédense con nosotros. En el mundo en el cual estamos viviendo hay muerte, perdición, pero en la iglesia del Señor hay vida y paz, aleluya. En esta iglesia se siente el poder del Espíritu Santo, porque esta iglesia no es una iglesia muerta, aleluya. Esta iglesia es una iglesia que tiene un Dios grande y poderoso, que tiene un Dios vivo, aleluya. No adoramos a un Dios muerto, adoramos es al Dios todopoderoso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Bien, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya, libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 16. Vamos a leer estos 4 o 5 versículos.
Gloria al Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 16 hasta el 21. Comienzo diciendo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión y herejías. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y los que practican tales cosas, amigo, no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, hemos venido, Dios, en esa mañana, Dios, con un propósito, Dios, y es de rendirte culto, Señor Jesús, de adorarte, de glorificarte, de darte gloria, Dios. Hemos venido, Dios, a gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. A gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Vamos a seguir, hermanos, cantando y adorando a este Dios grande, a este Dios que nos ha salvado, aleluya. A este Dios que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
libertad. Antes no lo podíamos Hay hacer porque libertad estábamos en la casa esclavos de del Dios. diablo. Hay libertad en la Pero en casa esta de Dios. mañana hay vida, aleluya. Hay vida en esta mañana. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar y disfrutar. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. A ver los libres. Un aplauso para ellos libres, aleluya. Él nos hizo libres de las garras del diablo. Él nos hizo libres, aleluya, de la basura que ofrece este mundo. Él nos hizo libres, aleluya. Aleluya. Adore a su Dios en esta mañana. Adore a su Dios en esta mañana. Oh, aleluya. Hemos venido a adorar a un Dios grande. El pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En sanidad, liberación, se siente la bendición. En sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En sanidad, liberación, se siente la bendición. 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 ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Pronto vendrá el Señor su iglesia levanta gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirán con su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven pues siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven pues siervo. Pronto vendrá el Señor su iglesia levanta gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirán con su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven ven siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven pues siervo. Aleluya. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente
siente la presencia de Dios. aquí se siente La presencia de Dios. aquí se siente La presencia de Dios. yo siento el fuego El Espíritu Santo. yo siento el fuego El Espíritu Santo. yo siento gozo, yo siento paz, Siento el amor que Dios me da. yo siento gozo, yo siento paz, Siento el amor que Dios me da. yo siento gozo, yo siento paz, Siento el amor que Dios me da. yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aleluya. Y aquí se siente, aleluya, la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí se siente la presencia de un Dios grande y poderoso. Aquí se siente lo que no sentíamos en el mundo, aleluya. Aquí se siente la presencia de este Dios poderoso, de este Dios que liberta, de este Dios que sana, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, se siente un ambiente especial en esta iglesia. Porque no estamos alabando a un Dios muerto, estamos alabando a un Dios vivo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Vamos a recolectar. para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo.
A ver, los que se acuerdan, hermano, a ver. ¿No, ¿sí? ¿No se acuerda más? Ok, alguien que lo sepa del principio hasta el fin. A ver, vamos contigo. Brian. Bien. ¿Sí? Bien, hermano. Muy bien. Muy bien, felicitaciones a los ganadores. El premio la hermana lo reclaman con la hermana Jofrina. Les dejo acompañar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, alguien que los diga así pues. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén. Hermanos, necesitamos volver el conocimiento de la Biblia una urgencia en nuestra vida. Necesitamos volver a esos inicios donde nosotros le damos tanta importancia a aprender el libro más importante que tenemos. Amén. Así que quiero invitarles a que esto sea un ejercicio en nuestra vida y no solo aprendamos los libros, aprendamos las divisiones, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, cuáles son los siguientes 12 libros, libros históricos. Después de los libros históricos siguen 5 libros que son los libros poéticos, y después de los libros poéticos siguen los libros proféticos. 17 libros proféticos, 12 profetas menores y 5 profetas mayores. Igualmente en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un evangelio contado de 4 maneras diferentes. Porque a veces nosotros decimos 4 evangelios y en la mente de las personas realmente es un evangelio contado desde la manera en que lo vivió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico que es el libro de los Hechos. Las cartas paulinas, que son 13 las cartas paulinas, y luego viene lo que tiene que ver con la carta de Pedro, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis. Pero qué bueno que usted y yo, hermanos, podamos entender la urgencia de conocer más de la Biblia. Amén. Pero en un momentico hablaremos de ello. Vamos en esta hora a orar a Dios. Vamos a presentar las peticiones. Jonathan, ¿por ahí está su niño? Mientras tanto vamos a presentar las peticiones. Hermanos, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar también por los cumpleañeros. Amén. Esta semana cumpleaños nuestro hermano Patrick. Vamos a estar orando en favor de él. La hermana Natalia Sepúlveda también cumpleaños. El hermano Felipe Bermúdez cumpleaños. El hermano Samuel. Todos ellos cumpleaños y vamos a desearles la bendición de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga grandemente. Lo mejor que le podemos desear a ellos es la bendición de Dios. Amén. Así que vamos a decirle a Dios que los bendiga, los ayude, que los guíe y que cada día crezcan más en Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias, Señor, gracias.
porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad, tu fidelidad, Dios. Yo te presento a mis hermanos que cumplen años, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, respáldalos. Sé con ellos de manera muy especial, Señor. Oh Dios, ayúdales en todas las áreas de su vida. Puedan crecer espiritualmente, Señor. Sea un año de crecimiento espiritual en abundancia. Oh Dios, eso es lo más importante, Dios eterno. Lo demás es material y quedará aquí, pero lo espiritual tiene trascendencia eterna, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a presentar todas estas peticiones delante de nuestro Dios. Amén. La hermana Luz Darin Vago pide oración por su familia, oración por la familia de Adela. Amén. Vamos a orar por ella, por Alexandra Ramírez también. Vamos a presentarles delante de Dios por la hermana, un sobrino de la hermana Luz Polanía, sufrió un accidente y su vida está en riesgo. Vamos a orar a Dios, hermanos. Que Dios sea ayudándonos, Dios sea obrando. Vamos a orar por una petición que tienen unas personas que visitan aquí la iglesia, que Dios les ayude grandemente. No dejemos de orar por los hermanos que están en recuperación, nuestro hermano Rufo, la hermana Liz, ayúdenme, el hermano Peter, la hermana Angie también, esta mañana estaba en el culto, la hermana Rosmira, el hermano Marciano, bueno, tenemos la hermana Emelda también, tenemos hermanos que necesitan oración, la mamá de la hermana Ruby también, vamos a orar en favor de ellos, amén. Que Dios les ayude, que Dios obre, que Dios intervenga. Hay necesidades, hermanos, problemas, situaciones donde el único que puede ayudarnos es Dios. Amén. El único que puede ayudarnos es Dios. El salmista dijo en el Salmo 121, cuando vio que nada alrededor de él podía ayudarle, él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y sabe por qué dijo a los montes? Porque en el tiempo antiguo, en las guerras, los montes eran lugar de refugio. El que tenía el control del monte tenía la fuerza, tenía prácticamente garantizado el triunfo. Pero David, que era un hombre y sabía de guerra, él dijo estas palabras, alzaré mis ojos a los montes. Pero aún a los montes no se sintió seguro y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Hermano, nuestro socorro no viene ni de la fuerza humana, ni del dinero, ni de nuestra capacidad. Nuestro socorro viene de aquel que es el verdadero socorro. Amén. Así que usted quiere encontrar solución, entienda que hay que mirarlo a Él. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Invocamos tu nombre, Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de ti, oh Dios. Todos estos hermanos, amigos, personas que hemos mencionado, Dios, tú conoces sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, sus angustias, sus crisis, tanta cosa que puede circundar alrededor de ellos. Pero Dios, tú eres el que puede ayudarles, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede levantar, el que puede consolar, el que puede dar fuerzas en medio de la dificultad y de la crisis. Tú eres el que levanta al caído, Dios. Tú sostienes a los débiles, tú le das fuerzas al cansado, Señor. Oh Dios, tú sostienes
sostienes al huérfano, a la viuda. Tú eres el que este universo, Dios, lo sostienes. Padre bendito, ayúdanos en tu gracia, en tu misericordia. Ayúdanos a entender que solo tú y nadie más que tú puede ayudarnos, Dios eterno. Oh, te ruego que tú obres, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en favor del niño de Jonathan. Yo quiero invitarle que se acerquen. Vamos a orar a Dios. Tengan la bondad. Vamos a pedir a Dios que Dios les bendiga, les ayude. Jonathan me ha pedido oración y vamos a orar a Dios en favor de este pequeño. Que Dios le ayude y bueno, que Dios a ellos también les ayude. Amén. Que Dios a ellos les ayude, que Dios sea obrando en la vida de ustedes. Les ayude Dios a entender este evangelio maravilloso cada día. Les dé de su gracia para levantar este pequeño. ¿Cómo llama el niño? Ocean. Como parecido a océano. Ok. Vamos a orar en favor de este pequeño. Que Dios lo bendiga, lo ayude, que a ellos les dé sabiduría. Amén, hermanos. Creo que lo mejor que podemos regalarles a ellos es una oración. Y yo quiero aprovechar para decirle a todos los padres que están aquí, hermanos, tener hijos es una gran responsabilidad. Los jóvenes no se asusten, solo que hay que hacer lo que Dios espera que hagamos en favor de los niños. Y es que los niños deben ser formados en el conocimiento de Dios y de su palabra. Hoy más que nunca, en un mundo que está permeando la mente, la conciencia, el pensamiento de nuestros niños, de nuestros muchachos. No sé si a usted le decían cuando era un niño, todo lo que le diga el profesor, obedézcalo y hágalo. No sé si a usted se lo dijeron. A mí también me lo decían de muchacho. Hoy tenemos que decirle otra cosa a nuestros muchachos. Todo lo que le diga el profesor, evalúelo a la luz del conocimiento y de lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy sí que estamos llamados a analizar lo que le enseñan a nuestros muchachos. Pero yo quiero decirle a los padres, a todos, el problema es, nunca podremos sacar a nuestros hijos del mundo, ni del peligro. No podemos. Jesús mismo en su oración, en la oración que Jesús hizo, Jesús dijo, Señor, no te ruego que los libres, que los saques del mundo, que los cuides en medio del mundo. Así que nuestra tarea, padres, no es sacarlos, porque ¿para dónde nos los llevamos? Es como yo a mi hijo y a mi hija le entrego herramientas tan fuertes y sólidas para que cuando a él alguien le ofrezca algo, él pueda decir, yo tengo un principio de Dios en mi vida y tengo un principio de familia y sé qué es lo bueno y lo malo. Amén. Pero esa es nuestra labor, hermanos. Y para lograr eso necesitamos volver a darle trascendencia a la Biblia. Ahorita hablamos de eso. Vamos a orar por Ocean, que Dios lo bendiga, lo ayude y que a ustedes, jóvenes, les dé sabiduría. Amén. Que Dios les guíe en este proceso. Levanten sus manos al cielo, hermanos, y oremos en favor de ellos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, yo te ruego, Señor, que tú obres, Dios, que tú nos ayudes, Dios maravilloso, que tú extiendas tu mano, Padre bendito, en favor de los padres de este pequeño, Señor. Dios, atráelos a ti con misericordia, con bondad. Ten misericordia de ellos, que ellos puedan entender esta gracia, esta misericordia y esta bondad tan grande, Señor.
Te ruego por este pequeño, Señor, te ruego que lo bendigas, que lo ayudes, que lo guardes. Oh Dios, que sus padres puedan educarle y formarle e instruirle en tu camino y en tu senda. Oh Dios, hoy oramos en favor de él, Señor. Hoy colocamos nuestras manos en él, Señor, y pedimos tu favor y tu bendición, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les ayude grandemente y les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos oír la palabra de Dios? Vamos a leer vamos a leer en Efesios, tengan la bondad, capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, versos 15 al 17. Bueno, hoy sí va a cantar uno. Palabra. Amén. La palabra de Dios es vida para nosotros. Y yo quisiera que hoy, como siempre, estemos muy atentos a la palabra de Dios. Amén. Efesios 5, versos 15 al 17. Lean conmigo, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A esto hay que prestarle atención, hermanos. Verso siguiente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar este cántico, palabra. Amén. Palabra, trae cura para mi herida, trae agua del desierto y luz de oscuridad. Tu día, mi consejo cada día, de tu prueba está mi guía. Palabra de Dios. Mi vida un kilómetro perdida en oscuridad, ni por perder tu cosa, mi fuerza. Esperanza, oh mi Dios, vino por más, pero me saco por palabras sempre no, tammi sostén. Oh palabra sempre lo tammi sostén. Oh palabra, dígaselo a Dios con el alma. tamane e canción de más bonita. Oh palabra, e ti unduci in melodia, deleitame cada día. aleluya, Oh palabra, aleluya. dammi refugio en ti, tu prueba. Ella es nuestro refugio, hermano. De mi tristeza y tu alegría, de soledad mi compañía. Oh palabra de Dios. Vivo en ti.
color, mitad perdida oscuridad. Mi forma de tu cosa está mi fuerza. Ver tu esperanza, oh mi Dios, mi no por más. Pero mi salvo palabras en perdón. Mi vida sin color, mitad perdida oscuridad. Mi forma de tu cosa está mi fuerza. A ver de tu esperanza, oh mi Dios, mi no por más. Pero mi santo palabras en perdón. Pero mi santo palabras en perdón. Pero mi santo palabras en perdón. Dame su ser. Aleluya. No sé si usted lo entiende esta mañana. No sé si usted lo entiende esta mañana, hermanos. Pero la palabra de Dios tiene un efecto grandísimo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro entorno. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, la hermana Jofrina me recordó esta mañana las preguntas. Así que los que no estaban el jueves y aún para los que están, volvamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué es la Biblia para usted, hermano, que está aquí o amigo? ¿Qué es la Biblia? La voluntad de Dios, ¿sí? Es la voluntad revelada de Dios. Es un libro inspirado por Dios, así lo dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Denme más definiciones, por favor. Todo se vale, jóvenes. Manual de vida. La voz de Dios, sí. Palabra, amén, palabra profética por excelencia. Oiga, lo más grande que Dios nos ha dejado en la tierra. ¿Qué más? Ayúdenme. El manual de instrucción, ella es viva y eficaz. Bueno, son los pensamientos de Dios. Amén, vea, usted está inspirada. Ella nos muestra las puertas del cielo, pero también las puertas del infierno. Así es verdad. Por ahí dijo algo el hermano Joel. Fundamento para nuestra vida. Pero aquí viene la contrapregunta. ¿Cada cuánto usted la lee? Dos veces, gracias por su sinceridad. ¿Sabe que hay personas que no leen la Biblia? Pero cuando uno les pregunta, ¿qué es la Biblia para usted? Ellos le dicen, es un manual de vida, es palabra de Dios, es la revelación de Dios. Así que todos tenemos una definición muy, yo diría, muy altruista y muy grande de lo que es la Biblia. Nuestro concepto y nuestra definición de ella, de todos ustedes, es acertada. La pregunta es, algo tan grande, ¿cada cuánto yo la leo? ¿Cada cuánto yo la leo? Y esa debe ser algo que hoy, hermanos, debemos de preguntarnos. Y quiero decirles, estamos en la semana de la Biblia y estamos en el mes que tenemos como lema la vida en el Espíritu. Y déjeme hacer una fusión. Déjeme fusionar esos dos temas que Dios nos regaló este mes.
la Semana de la Biblia, porque está programada en nuestra agenda de iglesia, pero también en el tema que traemos enseñando todo el mes. Y déjeme fusionárselos y decirles algo. No existe algo como vivir en el Espíritu sin conocer la Biblia. No existe, es imposible. Hermano querido y amigo que está aquí, no existe algo como vivir en el Espíritu y no leer la Biblia. Y déjeme ir un poquito más allá. No existe algo como vivir en el Espíritu y perdónenme, no quiero maltratar, no, cuidado. Si toco alguna fibra hoy, pero no existe algo como vivir en el Espíritu y leer la Biblia una vez a la semana. No existe algo como vivir en el Espíritu y leer la Biblia 2 veces a la semana. Créame. Y estoy hablando de que muchas personas la leen 2 veces a la semana y creo que es de los que más leen. Porque mucha gente no lee la Biblia ni una vez a la semana, ni una vez en 10 días. Hay gente que la Biblia no la lee sino de pronto cuando venimos aquí. Pero hermano querido, yo no puedo vivir en el Espíritu si no conozco la Biblia. Es imposible. Porque mi vida, la vida de un cristiano es un andar en el Espíritu. Yo no ando por días en el Espíritu, ni ando por semanas, ni por horas. Hermano, la vida de un cristiano se mueve. Es que andar en el Espíritu es una nueva naturaleza. No es de vez en cuando, es lo que somos hoy. Hoy andamos en el Espíritu por lo que hemos nacido de nuevo, porque en el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él para nueva vida. Así que mi vida en el Espíritu es continua, pero para vivir en el Espíritu yo tengo que conocer lo que Dios me ha revelado y me ha dicho por su palabra. Amén. Amén. Hermanos queridos, las Escrituras nos proveen todo lo que necesitamos saber y conocer acerca de Dios. Todo. Si yo no la leo, no sabré realmente lo que debo saber de Dios. Porque hay 2 documentos que nos hablan de Dios. Un documento escrito llamado la Biblia y un documento a la vista de todos los seres humanos que se llama la creación. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le habla a otro día y le cuenta las maravillas de su creador. Amén. Así que hermanos, la Biblia nos habla todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Las Escrituras nos proveen lo que necesitamos saber acerca del hombre y su relación con Dios. Hermanos, las Escrituras nos enseñan cómo debemos, escuche esto, vivir para agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no conozco la Escritura. Créame. Si yo no conozco la Biblia, yo no puedo agradar a Dios. No la voy a obedecer, pero además de eso es que el Señor mismo nos mandó a escudriñarla. Y además de eso, hermanos, si yo no conozco la Biblia, yo me voy a justificar a mí mismo. Yo fabricaré, yo le he dicho a la gente, hay gente que me dice: yo no voy a una iglesia, yo creo en Dios. Y yo le digo a la gente: usted tiene la última religión que yo conozco, dentro de las muchas que hay, y es la suya propia. Así que cuando yo no leo la Biblia, yo formo mi propia fe. Yo formo mi propia religión. Yo defino lo que es bueno y malo para mí, no según Dios, como yo lo interpreto, como yo lo defino. Entonces yo mismo defino la Escritura a mi manera de ver, a mi conveniencia. Pero hermano querido y amigo que está aquí, yo no puedo determinar la palabra, la vida cristiana o mi vida de fe o mi relación con Dios a partir de lo que yo piense, considere o crea. Amén. Hermanos, las Escrituras nos enseñan cómo vivir de tal manera que el nombre de nuestro Dios sea glorificado.
Digan amén. El hombre en su naturaleza no puede glorificar a Dios. Usted y yo no podemos. Pero por esa relación con Dios y por la palabra de Dios, yo sé cómo mi vida puede vivir de tal manera que glorifique a Dios. Amén. Digan amén, hermanos. Así que todo esto que le estoy mencionando hace que usted y yo entendamos la importancia, hermanos queridos, de leer la Biblia. Y déjeme decírselo, no una vez al mes, no una vez cada 15 días, no una vez a la semana, tampoco, no una vez cada 2, 3 días. Hermano querido, la Biblia hay que leerla mínimo una vez al día. Amén. Amén. Y le voy a decir por qué. Si usted no vuelve a leer la Biblia una prioridad en su vida todos los días, usted no tendrá el hábito. Y como usted no tendrá el hábito, entonces usted fácilmente la va a cambiar. El día que tenga un juego se va a jugar y no la leyó. El día que tiene una visita se va y atiende la visita, está con ellos, pero no la lee. El día que tenga otras actividades desplaza. Y hermano, yo no conozco una persona que diga: hoy no desayuno, no almuerzo y no como porque llegó mi amiga. Yo no lo conozco. Usted puede ser muy querido, el amigo, el familiar, el vecino. Hermano, puede llegar hasta el novio y la novia y amarlo mucho. Pero yo recuerdo que cuando yo era un muchacho, gracias. Ay, cuando más come. Cuando yo era un muchacho, mi papá y ya estaba queriendo mirar joven para casarme, muchacha para casar. Mi papá me dijo: pero aprenda a trabajar, mijo, porque amor con hambre, no, por más que lo quieran, no, eso no dura. Así que, hermano, no conozco el primero que por alguna razón, aparte de buscar a Dios o de una dieta, diga: hoy voy a dejar de comer. Pues, hermano querido, la lectura de la palabra de Dios debe de ser en usted y en mí una disciplina diaria. Porque si ella es el manual de vida, ella me va a enseñar. Si ella es palabra de Dios, es la primera que yo debo de oír. Si ella me trae toda la instrucción que yo necesito, a ella es que yo debo acudir todos los días. Amén. Todos los hermanos que trabajan aquí, los hermanos que tienen empresa, que tienen compañías, ustedes lo primero que hacen cuando van a ir al trabajo es que, ¿qué hacen? ¿Usted qué le dicen a los hermanos empleados de ustedes? ¿Aliste qué? Aliste toda la herramienta. Tenga las precauciones y aliste todo. Pues, hermano, la manera de prepararme para el día es leer la palabra. Esto es una guerra espiritual. Yo no sé si usted y yo no lo entendemos, pero esto es una guerra espiritual. La vida suya y mía es una guerra espiritual. Hoy usted tendrá una guerra espiritual y mañana también, hermano. Y lo único que nos mantiene firme en esta guerra espiritual, lo que nos escribe Efesios, lo hemos predicado muchas veces y hoy no me voy a detener en ello. Pero Efesios nos dice: lea la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Yo puedo con la fe detener algunos dardos de fuego del maligno. Con la oración clamar a Dios para que me ayude. Pero la palabra de Dios es un arma no de defenderme, es de atacar, hermano. Es el arma que tiene un cristiano. Cuando el diablo le dice: ¿para qué oras? ¿Cómo que para qué oro? La oración: al que pide, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando el diablo le dice a usted: ¿para qué ora?, usted le contesta con la palabra. La tentación: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, esto es la palabra de Dios, es una espada con la que usted, una persona que lo van a atacar y no tiene con qué defenderse, tiene que dejarse hacer lo que quieran hacer. Pero un cristiano que lee la palabra y alguien le dice: ¿y usted por qué va al culto? Porque
todo se lo debo a Él. Usted le citará Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Sabes algo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso voy hoy al culto, porque mi vida, mi salud, mi trabajo, mi negocio y todo lo que soy, mi familia, se lo debo a Él. Aleluya. Por lo tanto, por eso voy. ¿A cuántos el diablo no les dirá, pero fuiste anoche? Ya escuchaste el jueves, viniste ahora 8 días, ya fuiste este mes una vez a la iglesia, pero el que lee la palabra, hermano, con todo respeto, no se deja meter ese cuento del diablo. No se deja meter ese cuento del diablo. Cuando yo estaba muchacho, hermanos, y tenía así como flojera de ir al culto, lo primero que se me venía a la mente, y todavía hoy, es la expresión del salmista. Miren lo que es conocer la palabra. El salmista dijo en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces usted, cuando sabe la palabra y le da eso que no quiero ir, y como que el enemigo no, usted la palabra le viene para defenderse y dice: no, pero alguien se alegraba con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista dijo también en el Salmo 84: mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Aleluya. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tu presencia, oh Dios. Amén. Así que, hermano, esta palabra de Dios es una espada. Cuando el enemigo me sale con algo, inmediatamente. A veces uno se está descuidando en la fe, pero se acuerda de Efesios 4:27: no deis lugar al diablo. Y usted dice: le estoy abriendo la puerta. Mire lo que es la palabra. Amén. Hermanos, hoy quiero que meditemos en los minutos que nos quedan. Hace 8 días, el jueves, yo les hablaba de la bendición de las Escrituras. Y usamos como base la palabra de Dios, donde en Timoteo nos está diciendo que la palabra de Dios nos es útil para enseñar, para instruir, para crecer en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que les hablaba el jueves acerca de el beneficio que tenemos, la bendición de abrazar las enseñanzas y la palabra de Dios. Pero hoy quiero de manera antagónica traer este tema. Antagónico es lo contrario, y quiero presentárselo de otra manera: la maldición y el fracaso de no prestarle atención a las Escrituras. Hermanos queridos, ya les he dicho todo lo que nos provee la Biblia. Y déjeme decirle, aún sabiendo eso, la gente no la lee. Muchos cristianos la leen muy poco. Las estadísticas aflojan como resultado que los cristianos leen poca Biblia. Y eso debe inquietarnos, hermanos, porque la Biblia nos habla, y déjeme darle algún par de citas. La Biblia nos habla de la bendición de guardar la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, mire lo que el Señor le dijo a un muchacho llamado Josué. Jóvenes que están aquí, el Señor le habló a Josué, lo llamó y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a terminar la tarea de entrar a mi pueblo a la tierra prometida. Pero mire la recomendación que Dios le dio. ¿Cuál fue la primera? Nunca, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dijo: una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. No, sino que de día y de noche, Josué, de día y de... Ahí está la medida. La otra nos la inventamos usted y yo. La otra medida de leer la Biblia una vez a la semana o cada 15 días es suya y mía. Está en contra de la Biblia. Porque la medida que Dios le dijo a Josué es: de día y de noche meditarás en ella, para que guardes todo lo que en ella
guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y mire cómo termina: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Mire, hermano, lo que Dios le dijo a Josué. ¿Será que vale la pena meditar en las escrituras todos los días? Claro que sí, hermano querido. El Salmo 1, mire lo que dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni qué, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué otra vez? ¿Cada cuánto, hermano Eberto? Otra vez la medida, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de vez en cuando, no, de día y de noche, hermano. Pero ahí estaba el éxito de los antiguos, y ahí está el éxito de los hombres de Dios, y ahí estará el éxito de la iglesia. Y podremos andar y vivir en el Espíritu si meditamos en la palabra continuamente. Amén. Digan amén. El Salmo 119 nos habla otra vez de lo que es la palabra de Dios. Se lo saben los niños y todos nosotros. ¿Cómo dice el Salmo 119? 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Lámpara. Cuando un cristiano lee la Biblia, hermanos, ella le alumbrará el camino. Alguien me preguntó estos días, realmente créame que me trajo una situación difícil. Que yo normalmente cuando voy a hablar con una persona que me dice: pastor, regáleme un ratico para hablar con usted, yo normalmente le digo a Dios en el camino a la cita, o cuando estoy aquí esperándole, le digo: Dios, ayúdame y dame la palabra para contestarle a esta persona, pues no sé ni de qué me va a hablar. Ayúdame que yo pueda hoy acudir a tu palabra. Y no le voy a decir qué pasó, pero cuando me habló de la situación, yo quedé, créame que yo me fruncí en la silla y yo dije: uy, este caso, ¿por dónde, Dios mío? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y yo le dije: cuénteme otro poquito, mientras yo le decía a Dios: Señor, ayúdame, porque aquí hay que dar una respuesta. Pero yo quedé procesando porque no encontraba. Es una situación, a veces hay casos complejos. Así que, pero hubo un momento en que yo no tuve la respuesta, pero ni bíblica, pero le dije: devolvámonos al principio bíblico desde acá. Y por ahí, hermano, la persona me dijo: pastor, ese es. Yo no sabía qué hacer, pero es el principio bíblico el que me va a ayudar a resolver el problema. Y hermano querido, la palabra de Dios, por eso el Señor le dijo: te va a ir bien. Porque cuando la meditas y la escudriñas, ella te guiará en cosas que tú humanamente no puedes. Pero hermano, la palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Nos lo decían anoche y nos lo han dicho estos días. Ella es viva y eficaz. Ella tiene un poder, ella tiene una autoridad. Y claro está, es que ella no es palabra de los hombres, ella es palabra de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Pero hermanos queridos y amigos, también, y es de eso es que estoy hablándole hoy, hay un peligro cuando yo no la miro de esa manera, como dijo el salmista, que sea nuestra delicia. No, hay un peligro cuando un cristiano la ignora. Cuando el mundo la ignora, cuando la sociedad la ignora, cuando el gobierno la ignora, y cuando usted y yo como cristianos la ignoramos. Amén. Y hay dos clases de personas que ignoran la palabra de Dios. Aquellos, número uno, aquellos que la descartan de plano. Así que hay gente que descarta de plano la palabra de Dios y ellos dicen: yo no creo en eso. El papel puede con todo. Bueno, eso es verdad. El papel puede con todo. Lo que pasa es que este papel contiene la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero número dos, hay otras personas
de esos que rechazan la palabra de Dios, que la interpretan a su manera. Y esa es otra manera de yo rechazar la escritura. Lo que les decía ahorita, manera jocosa. Yo puedo leer la Biblia una vez al mes, pero usted va a encontrar en la Biblia que siempre la recomendación es de día y de noche. Meditarás en ella. La recomendación de Dios al pueblo de Israel con los niños a través de Moisés fue: y estas palabras que yo te mando hoy, las que se las repetirás a tus niños y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes y cuando te acuestes. Y ahí la medida la treparon más. Y cuando vayas por el camino y cuando te sientes a la mesa, le recordarás a tus hijos que hay un Dios y que a ese Dios hay que amarle con el alma, con el corazón, con la vida y con las fuerzas. Hermano querido, en esta mañana la palabra de Dios no es para leerla de vez en cuando. Líderes, tampoco cuando nos toca predicar. La palabra de Dios es para meditarla continuamente. Amén. Hermanos queridos, cuando se habla de descartar la palabra de Dios, dejemos a un lado aquellos que la descartan de plano, están perdidos. El que descarta la palabra de Dios es el que anda en medio de una ciudad y no tiene cómo guiarse, está perdido. Es como un navegante en el mar sin un GPS, sin una brújula, está perdido. Así tenga el mejor yate, pero si se le dañó el GPS, se perdió. Hermanos, la palabra de Dios hoy el mundo está buscando cómo que descartar la palabra de Dios. Hay líderes y movimientos en el mundo que sus doctrinas y sus enseñanzas se ven atacadas por la palabra de Dios y tratan de impedir que la gente lea la Biblia. Hay países donde hoy no se puede leer la Biblia. Hay territorios donde no se puede leer la Biblia. Pero también de otro lado, hermanos, el mundo y amigos, el mundo se ha secularizado. Secularizarse es que cada vez estamos tomando más del mundo y menos de Dios y menos de la fe. El mundo se ha secularizado y querrámoslo o no, también nos está afectando a la iglesia del Señor. Esa secularización del mundo hace que la fe cristiana y la lectura de la palabra de Dios se le reste importancia. Pero déjeme decirle algo, hermanos, también los cristianos, con todo el secularismo que hay hoy, las redes sociales, el sistema, los compromisos y nos tienen agendados, y hay un mundo que en cierta manera gobierna nuestra vida, aunque digamos que no, porque nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar, en qué carros tenemos, y nosotros caemos esclavos de eso. Caemos esclavos del consumismo del sistema. Pero esa secularización del mundo nos está llevando a que los cristianos estemos muy ocupados, otros muy entretenidos, pero no estamos leyendo la palabra de Dios. Y se lo quiero repetir, esto es la palabra de Dios a lo que no le estamos prestando la debida atención, y necesitamos hoy, hermano, más que nunca sacudirnos y decirnos: necesito desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios todos los días de mi vida. Amén. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? No conocer la palabra de Dios. Mamá, tus hijos se van a perder en algún momento del camino si no conocemos. Papá, se te van a perder los hijos si no conocemos la Escritura. Se nos van a perder jóvenes ustedes si no conocen la Escritura. Cuando te presente la vida una situación y tú no conoces lo que dice Dios, tú dirás: pero ¿y qué de malo tiene?
¿Qué de malo tiene? A veces los muchachos le dicen a uno, ¿y qué de malo tiene que uno se tome por ahí una cervecita, así entre amigos, un whiskycito? Pero cuando uno, y entonces cuando están entre amigos y de pronto no tan cerca a la iglesia ni a los padres, hasta queda la mente de uno así, otra vez el ataque espiritual. Pero hermano, cuando alguien conoce la Biblia entonces le dirá inmediatamente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces nos acordaremos del consejo de la madre de Lemuel al rey Lemuel. Escuche, me gusta ese pasaje bíblico, porque la madre le dijo al joven rey Lemuel: Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra. Deja el vino para los de amargado ánimo. Los reyes gobiernan en equilibrio y en justicia. Hermano querido, qué bueno entender que la falta de conocimiento de la palabra de Dios traerá para nosotros destrucción. Nos hará que el pueblo, la iglesia, usted, yo, la familia, seamos destruidos. Y note esto, se lo dijeron a un sacerdote. Así que no se trata solamente de ustedes. Uno puede ser pastor y si no le presta atención a lo que dice la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de lo que más nos duele, de tus hijos. Amén. El Salmo 11, versículo 3. Mire el peligro de descartar la escritura y la maldición que trae, hermano. Si fueren movidos los fundamentos, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha de hacer el justo? Y hermano querido, ¿dónde están los fundamentos del cristiano y de la iglesia? Allá nos decían ahora, esta escritura es la palabra profética más segura. Cuando un cristiano la conoce, no le mueve el fundamento a nadie. ¿Sabe por qué hay gente que se extravía en la fe? Porque no tenía un fundamento, porque no tenía raíces. ¿Sabe por qué hay gente que resulta confundido con la profecía? Porque le faltan raíces. ¿Sabe por qué hay gente que resulta confundido en la doctrina del único Dios? Porque le falta leer la escritura y conocerla. ¿Sabe, hermano, por qué hay gente que la fascina y la perturba? Porque le falta conocer la escritura. Hermano, con solo usted mirar a una persona, cómo le está hablando, la manera en que le está hablando, de quién le está hablando y cómo le está hablando, usted dice, hay algo en el corazón de esa persona. Pero la Biblia dice, si no, mientras se mantengan los fundamentos, el justo permanece. Pero cuando le muevan los fundamentos al justo, si no está firme, se derrumba. Amós en su capítulo 8, versículos 11 al 12, mire lo que nos dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, que Dios nos ayude, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Hermano querido, hoy que la tenga, valórela, porque un día, mire lo que dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y ¿qué? Y no la hallarán. Hermano querido, no deseche la palabra. Y cuando le digo no la deseche, usted me dice, pastor, yo no la desecho. Es que hay maneras de desecharla cuando yo no le doy la importancia. Yo no le estoy diciendo que usted no crea en ella ni que no la acepte. Lo que quiero que me entienda en esta mañana es que necesitamos volverle a dar a ella una importancia tal que usted la lea, ojalá mínimo una vez al día, mínimo, ojalá fuera más, pero mínimo una vez al día. Así sean unos pocos versículos, pero léalos y medítelos y dele gracias a Dios por lo que Dios le está mostrando en su palabra. Amén. Hermanos queridos, hubo un rey entre muchos. No tendríamos tiempo, pero solo Acaz fue rey de Judá. Y nos hablaban esta mañana una de las preguntas de la división del reino. Y el reino fue dividido entre las 10 tribus del norte y Judá.
Y hermanos queridos, permítame decirle algo. El rey Acaz fue rey en Judá. Y este rey conocía lo bueno y sabía los preceptos de Dios. Pero mire, cuando usted le presta poca importancia a la palabra de Dios, no era que el rey no lo supiese, lo sabía, y ellos tenían sacerdotes y profetas en aquel entonces que los guiaban y les instruían. Pero cuando el rey decidía ignorar, no valía ni la palabra del profeta ni la palabra del sacerdote, él se rebeldizaba. Pues acá se rebeldizó. Y mire lo que hizo este hombre. La Biblia dice: hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ignoró lo que Dios había establecido. Y mire al menos 3 cosas gravísimas que hizo, y sabiendo la verdad, adoró a dioses falsos. Porque cuando uno, hermano, no se trata solo de negar la Biblia. Yo puedo tenerla y no darle importancia y formar mi propio estilo de creencia y de fe. Adoró a dioses falsos. Número 2, Acaz ofreció sacrificios en altares paganos. Un rey, y no en cualquier pueblo, pertenecía a la tribu de Judá, de la que a futuro venía el Mesías. Mire de lo que estamos hablando, hermanos queridos, de la tribu de Judá, de donde a futuro vendría el Mesías. Pero este hombre ofreció sacrificios en altares paganos. ¿Sabe qué terminó haciendo este hombre? Ofreciendo a su propio hijo en el fuego. Wow. Pero usted dice: no, pero eso era que lo hubiera hecho por allá un satanista, que lo hubiera hecho un brujo, que lo hubiese hecho un adivino, lo hizo un rey de Judá. Era de donde venía el Mesías. Era la línea por la que venía, la línea profética por la que venía el Señor Jesucristo, por esa línea. Hermano querido, y uno dice: pero ¿a qué hora? Cuando nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios. Y una vez más le repito, hermano, no es que no creamos en ella, no le damos la importancia que ella tiene. Déjeme decirle algo, hermano, escúcheme en esto. Descartar o restarle importancia a las Escrituras nos llevará a un mundo perversamente moral. Así que los cristianos tenemos que darle atención a las Escrituras. Porque, hermano, ella es un manual. Ella te dice: aquí sí, aquí no, esto sí, esto no, esto no lo puedes hacer. Ese es el manual. Nos llevará a un mundo perdido. Número 2, nos llevará que el engaño del horóscopo, el tarot y todo ese sistema de cosas empiecen a tomar fuerza en nuestra vida. Yo conocí una hermana que cuando yo iba a visitarle a la casa de ella, veía continuamente el almanaque Bristol. Y el almanaque Bristol tiene mucho que ver con eso. Hay gente y hay cristianos que todavía, hermanos, ellos le dan prioridad a eso. Y le quiero decir, no es charla, compre el diario de Aruba, compre el diario, y ahí todos los días le sale un mensaje de la gente, un escrito de los que creen en el horóscopo, de los que creen en el tarot, los que creen en las constelaciones, en los astros, y viven pendientes del futuro. Pues descuidemos las Escrituras y nos perderemos, hermano. Hermano querido, si descuidamos las Escrituras, nos llevará al alejamiento total de Dios. Que Dios nos guarde. Si descuidamos las Escrituras, nos llevará esto a un alejamiento de la moral. Padres que están aquí conmigo esta mañana, si descuidamos la enseñanza de la Escritura a nuestros hijos, a nuestros niños, a las generaciones que vienen, déjeme decirle, esto nos arrojará generaciones con poco o nada conocimiento de Dios. Amén. Así que, hermano querido, a esto hay que prestarle atención.
Eso es contrario. Cuando yo no leo la Biblia y no se la enseño a mis hijos, usted puede decir, el jueves hacíamos una oración y anoche la hicimos otra vez, y qué bueno hacerla esta mañana otra vez. Uno a veces le pide perdón a Dios porque uno es muy peleón, porque uno mintió, porque uno adulteró, uno fornicó, uno engañó, uno traicionó, pero pocas veces uno le dice a Dios, Señor, perdóname porque me vi una película de 3 horas, 2 horas, una serie y no leo tu Biblia. Y uno se cuida de otros pecados. Usted sabe lo que significa no saber la palabra de Dios. Hermano, a veces nuestro hijo necesitará una palabra de Dios, un pasaje de la Biblia, una orientación, un consejo bíblico, y por no leerlo no lo tenemos. Y le damos consejos, pero sus consejos y los míos son consejos humanos. Pero cuando nos basamos en la palabra de Dios, ella tiene poder, ella tiene autoridad, ella tiene claridad, ella es suficiente. No lo olvide que lo hablábamos el jueves. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es claridad. Amén. Hermanos, cuando descuidamos las escrituras será la insensatez más grande. Y cuando uno mira la definición de insensato, es persona liviano de conocimiento, falto de conocimiento. Y el libro de Proverbios en el capítulo 1 define a los faltos de conocimiento. ¿Recuerdan cómo los define? ¿Recuerda cómo define Proverbios 1 a los faltos de conocimiento? Proverbios 7 también. ¿Cómo? No. Proverbios 1 lo define como simple. Lo simple. Proverbios 7 dice: vi entre los jóvenes, consideré entre los jóvenes a un joven simple. ¿Sabe qué define simple? Una persona superficial, vacío, que no conoce, que no tiene entendimiento. Pues será una insensatez muy grande cuando usted y yo dejemos de leer la Biblia y no le demos la importancia. Hermanos, el alejamiento de las escrituras nos alejará de conocer a Dios y sus preceptos, y llevará al mundo a una anarquía total. ¿Sabe por qué el mundo está aprobando todos los días leyes contra Dios? Contra Dios. Porque Dios no aprueba, hermanos, el matrimonio de 2 hombres. Así demos que por entender al ser humano y pero Dios no lo va a aprobar. Eso es contra naturaleza. Eso no lo aprueba Dios ni lo tolera Dios. Pero ¿sabe por qué eso sigue y avanza y seguirá avanzando y vendrán leyes y cosas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Nuestros líderes y gobernantes se alejaron de la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia no aprueba una relación de 2 mujeres. Por más que la gente diga es que esto y aquello, Dios no lo aprueba. Pero ¿sabe por qué? Porque, hermanos, sencillamente no leemos la escritura, y al no leerla nos hemos alejado, nos hemos desviado del precepto bíblico. Hermanos queridos, el no leer la escritura nos hará perder de vista a Cristo, y al perderlo de vista, entonces perderemos amor por Él y por su palabra. Amén. Yo le quiero decir algo: sin ella, sin la palabra de Dios, no podríamos vivir. El ser humano se consumiría a sí mismo, nos autodestruiríamos. Hermano, y yo quiero darle un consejo frente a todo esto que le he dicho del peligro de no tener la palabra y no darle la importancia. Escúcheme algo: deseche todo lo que a usted le está impidiendo leer la Biblia y obedecerla. Deséchela. Hermanos, jóvenes, iglesia del Señor, desechemos todo lo que nos está llevando a interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Deséchelo. Porque uno trata de interpretar la Biblia a veces como uno quiere. Amén. Y yo quiero decirle algo esta mañana: tenga cuidado de interpretar la Biblia como a usted y a mí nos conviene. Sí que se hace en medio de hermanos. Sí lo hacemos mucho. No que no la leamos, no que no la tengamos,
No que el cristiano no venga a culto, no que el cristiano no participe del culto, no que no sea un líder, un predicador, un servidor. Todo eso lo podemos tener, pero podemos interpretarla a mi manera. Puedo tomar de ella partes que me benefician a mí y desechar partes que no quiero que toquen conmigo. Amén. Y yo quiero invitarle esta mañana, necesitamos leerla y estudiarla, pero es necesario entender que lo que está en ella es palabra de Dios y Dios quiere que la entendamos. Y hermanos queridos, hay gente que se ha extraviado de la fe y se ha extraviado en otras doctrinas y han hecho mezclas de la fe por no leer la escritura. Yo una vez le escuché a un pastor una enseñanza, él ya murió, pero sí definió mi vida o me ayudó en cierta manera. Cuando él habló acerca de la prohibición que tenía el pueblo de Israel de mezclar semillas. La razón por la que Nabot no le entregó la finca a Acab cuando se la pidió, la viña que él tenía, era porque esa finca para los israelitas tenía un propósito y Nabot iba a traer otra clase de semillas. Y hermanos queridos, si algo no le gusta a Dios, y la Biblia nos lo define de diferentes maneras, Dios es santo, Dios es celoso. Sed santos porque yo soy santo. A Dios no le gustan las mezclas de semillas. Y cuando un cristiano entiende lo que es y dónde está parado y su fundamento y su fe y su doctrina y el Dios a quien sigue y cómo le gusta a Dios, él no mezcla la semilla. Y hermanos, ¿sabe uno cuándo lo entiende? Cuando usted lee la palabra de Dios. Ella nos mostrará, nos guiará y nos dirá: párate firme. No es cosa, no es capricho, no es idea. Dios no quiere mezcla de semillas. Dios quiere cristianos definidos en su carácter. Dios quiere cristianos definidos en la fe, hermanos, en Aruba, definidos en la fe en Dios, en su carácter, en Él. Ahorita sí vamos a entrar a Efesios 5. No, ya vamos a terminar. Pero déjeme mostrarle algo en Efesios 5, el pasaje que leímos. Este versículo, Efesios 5, 15 al 17, nos invita a nosotros, mire hermano, a mirar con diligencia cómo andéis. Y los cristianos a veces no entendemos esto porque uno dice: es que yo ya soy cristiano. Pues este pasaje es para usted y para mí, para que usted mire a la luz de la palabra de Dios cómo está pensando, cómo está actuando, cómo resolvió y está resolviendo ciertas decisiones de la vida. Usted y yo a veces resolvemos las cosas a nuestra manera, pero este pasaje dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y no es para los de afuera, es para el cristiano. Revísate cómo estás pensando, qué cosas están llegando a tu mente, a tu pensamiento. No como necios, sino como sabios. Y luego dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechelo. Hermana, aproveche el tiempo. Y una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo, dígamelo por favor, ¿cuál es? Nutra su alma y su espíritu, nutra su espíritu de la palabra de Dios. Eso es aprovecharlo. Pero el versículo 17, mire lo que dice, hermano. Y aquí hay que prestarle atención. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, tibios de conocimiento, simples de conocimiento, sino entendidos de ¿qué? La voluntad de Dios. Hermano querido, la voluntad de Dios hay que prestarle atención, porque los cristianos, muchos estamos confundidos con la voluntad de Dios. Perdón.
Créame que a veces no la entendemos, ni sabemos, ni la definimos. Y a veces lo que usted y yo forzamos, decimos fue la voluntad de Dios. Y hermano, tomamos la escritura y la traemos a nuestra interpretación y a nuestra manera. Pero que nos sirva esta semana de la Biblia para volver a la escritura y entender que ella es la palabra de Dios y que debemos entender a través de ella la voluntad de Dios, y que a veces la voluntad de Dios no será como usted la quiere ni como yo la quiero. A veces yo estoy donde Dios no quiere tenerme. A veces yo fui donde Dios no me llevó. A veces yo hice lo que yo quise hacer y lo forcé y dije Dios, y Dios dice yo no, usted. Pero hermanos queridos, hay dos palabras que definen voluntad en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el idioma griego, una de ellas es bulé. Ya voy a terminar. Y bulé habla de la voluntad de Dios, como dueño de todo. Así que Dios tiene una voluntad, hermano, que la gente puede preguntar, ¿y por qué pasó este accidente? Y bueno, hay cosas que usted ni yo podremos explicarlas. ¿Por qué se murió mi mamá cuando yo era un niño? Yo no sé. Cosas que uno trata de explicar, pero yo no sé. ¿Por qué la tierra es así? ¿Por qué en Aruba calienta tanto? ¿Y por qué en Alaska hace tanto frío? Yo no sé, Dios sabe por qué lo puso todo así. ¿Por qué unos con unos ojos azules y otros tenemos ojos que... Dios lo hizo así, yo no sé. Así que hay una voluntad de Dios que por más que yo la cuestione, es de Él. Eso en griego es bulé, pero hay otra palabra que tiene que ver con la voluntad de Dios y es telema. Y cuando habla este pasaje que dice aquí en Efesios 5:17, seáis entendidos, no insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ese pasaje está diciendo en telema, en griego está diciendo, colócale cuidado a la voluntad de Dios con tu vida, la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos para que Él sea agradado. Y hermano querido, si no leo la Biblia, eso no lo voy a aprender nunca. Y si no la leo, no una vez a la semana, ni cada 15 días, ni al mes, si no la leo diariamente, no voy a aprender. Digan amén. Hermano, Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos, vivamos y obedezcamos su palabra. Esa es la voluntad, telema de Dios. Una es la voluntad de Él para con lo que Él hizo. Él es Dios. Pero hay otra voluntad que Dios tiene para usted y para mí, y que quiere que usted y yo caminemos en ella. Y hermanos, el tiempo se ha ido, pero déjeme decirle, eso era lo que Epafras oraba y decía a los colosenses, para que ellos sigan avanzando en la voluntad de Dios y no se extravíen. En la voluntad de Dios hay personas que quieren torcer la voluntad de Dios. Culpamos a Dios de lo que nos sucede. Es muy probable que un joven que le diga a Dios, Señor, voy a poner mis ojos en un joven cristiano temeroso de ti, Dios, voy a mirarlo y que tema de Dios y que guarde su palabra y que sea buen hijo. Es muy probable que tengan un buen hogar, pero pueden tener problemas también. Así que hay gente que a veces dice, pero ¿por qué me fue mal si yo hice la voluntad de Dios? A veces no necesariamente la voluntad de Dios es que no sufras o no tengamos problemas o sufrimientos. A veces nos confundimos en ello. Amén. Hermanos, a veces interpretamos la voluntad de Dios de manera equivocada. Yo recuerdo hace 23 años que estaba empezando la obra en una montaña. Llegó al pueblito donde yo administraba un señor, él dijo que era hermano, yo creo que sí. Llegó allá y yo le dije, ¿y cómo llegó por acá usted? Dios me trajo. Ah, bueno, qué bien. Y le dije, ¿y cuándo llegó? Anoche. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde amaneció anoche? En el cerro. ¿Y qué estaba haciendo en el cerro? Reprendiendo todos los espíritus de este pueblo. Ok. Ya uno
Cuando usted conoce la Biblia, usted dice, ¿y qué más? Y llegó a la dominical siguiente y me dijo, pastor, usted ve la joven, tenía como 50 y pico de años, ¿usted ve esa joven que está ahí? Y yo, sí. Dios me reveló que ella es mi esposa. Y yo le dije, pues gracias a Dios yo estoy aquí, porque si no, y usted no sé cómo va a pensar usted de esa manera. Pero hermano, parece risible, pero a veces nosotros nos confundimos con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para seguirla, para leerla, para instruirnos, para saber lo que ella dice. Hermano, la voluntad de Dios está en las Escrituras, no en lo que a usted y a mí nos parezca o lo que creemos que es mejor. No, la voluntad de Dios no es lo que yo a veces me sueño. Y con esto le digo, no es que Dios no hable por un sueño. Dios puede hablarnos por un sueño. Dios puede hablarnos de muchas maneras, como dice Hebreo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos está hablando por Jesucristo. Hermano, ahora Dios nos está hablando por su palabra. Es verdad que hubo profetas en la antigüedad, pero hoy Dios nos está hablando por su palabra. Y déjese guiar de la palabra. Hermano, la palabra de Dios nos ayudará a definir la voluntad de Dios para con nuestra vida. Amén. Diga gloria a Dios. Déjeme terminar diciéndole, hermano, Saúl hizo a veces hacemos cosas nobles y creemos que están en la voluntad de Dios, pero no es así. La palabra de Dios es precisa. Cuando la Biblia dice que ella es viva y eficaz, no la doblemos. Nosotros, la Biblia dice, hay del que le ponga o hay del que le quite. Nosotros a la palabra de Dios, a veces en el transcurrir del tiempo y de los años vamos ablandándonos frente a ella y vamos dejando, y entonces hay cosas que las vamos viendo normal, pero no son tan normales. Así que Saúl, todos conocen la historia, estaba desesperado, el enemigo estaba al frente, la guerra estaba por delante, había que enfrentar al enemigo, pero no podía hacerlo. Él sabía que no podía hacerlo hasta que no se ofreciera el sacrificio y se hiciera el holocausto al Señor. Pero a Saúl le pareció, como no llegó Samuel, él dijo, pues yo soy el rey, yo soy el rey. Imagínense, y tenía razón, yo mando a Samuel porque yo soy el rey. Pero hay cosas que Dios, y ojo hermano, ojo con quebrar, yo quiero decirles algo, ojo con quebrar lo que tiene que ver con la autoridad. Lo que tiene que ver con la autoridad es más peligroso incluso que otra clase de pecados. No que estos sean menores, no, pero la autoridad en la Biblia y con Dios es de cuidado. Así que Saúl dijo, Samuel no aparece, el pueblo me acosa, la guerra está enfrente, el enemigo nos va a atacar. Así que Saúl hizo el sacrificio y le pareció bien hacer el sacrificio. Y hermano, cuando uno se mete en la escena, usted dice, pero era el rey, era un hombre importante, e iba a empezar la guerra, la batalla, Dios no se había pronunciado, Samuel no llegaba. Pero hermano, en Dios la autoridad tiene un complemento muy importante, hermano. Pues sencillamente, ¿sabe qué sucedió? Saúl hizo el sacrificio y cuando llegó Samuel, Samuel le dijo, Saúl, ¿qué has hecho? El pueblo me acosaba y la guerra estaba, y dio sus explicaciones. Pero Samuel le dijo, cometiste un error, y así como hiciste. Y cuando Samuel fue a dar la espalda para ignorar a Saúl, entonces Saúl se le prendió del manto a Samuel, y se rasgó un pedazo del manto de Samuel. Y Samuel le contestó proféticamente y le dijo, así como se rasgó ese manto, Dios ha cortado de ti el reino, Saúl. El reino que tú tenías era muy grande y era un regalo de Dios, pero confundiste tu posición. Hermano querido que está aquí en esta mañana, la palabra de Dios hay que volver a ella. Estén de pie, tengan la bondad.
Yo no sé la escritura qué signifique para usted. Pero hermano, necesitamos trabajar, pero hay que leer la Biblia. Jóvenes, hay que estudiar, pero hay que leer la Biblia. Hermanos, hay que ir a vacacionar, pero lea la Biblia. Hermanos, hay que tener reuniones de hermanos o de amigos cuando usted va a un cumpleaños, pero lea la Biblia. Yo no sé quién quiera hoy hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo no sé quién considera que necesita venir al altar, no para pedir perdón por sus pecados, no, para decirle a Dios hoy: Señor, tu palabra, mis hijos necesitan saberla y yo no la leo. Mi familia necesita instruirse en ella y yo no la leo. A mí han venido vecinos y no he tenido una palabra bíblica para decirles. Yo le voy a comunicar con el pastor, pero el pastor, hermano, si todos pensamos así, el pastor no podrá cubrir a todo el que usted le diga. Yo le digo al pastor que le llame. No, esa persona necesitaba la palabra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un líder cristiano que dijera: tengo que leer la palabra y darle un mensaje a esta persona en esta necesidad y este problema. Vamos a orar a Dios. Yo no sé si alguien más quiera venir y decirle a Dios: Señor, hoy quiero hacer un compromiso. Hoy voy a empezar a leer tu palabra. Hoy voy a empezar a leer la Biblia. Hoy voy a empezar otra vez la disciplina de leer tu palabra, Dios. Vamos a orar a Dios. Ella es viva y eficaz, hermanos. Cuando usted la lea, se va a llenar del Espíritu Santo. Varios de los que han predicado, la hermana Chantal nos decía que cuando lee la Biblia a veces se le vienen las lágrimas por lo que está ahí. La hermana Jofrina nos decía lo mismo. A mí también me pasa eso. Yo leo pasajes de la Biblia que cuando tú entras en el Espíritu, hermano querido, leyendo la Biblia y conociendo la grandeza de Dios, usted puede ser lleno del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. A veces uno dice: ¿por qué no lo recibo? Porque te hace falta conocer la grandeza del Dios de la Biblia, el amor del Dios de la Biblia, la bondad del Dios de la Biblia, que cuando uno la lee, uno se fascina, uno se inspira, uno se enamora y uno dice: qué grande es Dios. No se le haga extraño que leyendo la Biblia usted se ha bautizado hablando en nuevas lenguas, siendo lleno del Espíritu Santo, cuando usted entienda el amor, la misericordia y la grandeza de este Dios. Alabe a Dios, dele un aplauso al Señor. Dígale: Dios, ayúdame. Yo tengo que leer tu palabra. Yo tengo que leer la Escritura. Yo tengo que sacar tiempo. Yo tengo que sacar tiempo para meditar en ella. Dígaselo a Dios en esta mañana. Haga esa oración, hermano, su agenda, su tiempo. Necesitamos arreglar el tiempo. Hoy terminaremos la semana de la Biblia, pero el propósito de estos temas es que usted diga: voy a leer la Biblia. Estás en una iglesia que no te esconde la Biblia, al contrario, te invitamos a que la leas. No tenemos nada que esconder, al contrario, animamos a la gente a que la lea y que nos pregunte. Lea la hermana. Lea la palabra. Lee la Biblia, hermano querido, hermana. Fascínate en ella. Fascínate en ella. Fascínate leyendo las Escrituras. Deleítate. Mis ojos, deleítese leyendo la Escritura, deleítese. Cuidaré mis manos. Hoy no te estamos pidiendo perdón por pecados. Hoy estamos aquí, Señor, para decirte: ayúdame.
Ayúdame a leer tu de palabra. todo lo malo, Hermano, aunque no quiera leerla, léala. de todo lo vago, Aunque todavía no tenga el hábito, léala. no te quiero fallar. Pero allí está la voluntad de Dios para usted y para mí. Hermoso, Ahí está la voluntad de Dios revelada para usted y para mí. Señoritas, un compromiso, ahí está lo que Dios quiere para ustedes. vivir en santidad. Jóvenes, hermanas, Es hermoso, su familia necesita de una mujer que lea la Biblia. Mamá, pacto de hombres que te quieren niños, agradar. tus niñas necesitan leer la Biblia. Con manos limpias, Papá, corazón puro lee la Biblia. para ti. Papá, Cuídale papá, lee la Biblia. mis ojos, Leamos la palabra de Dios. Meditemos. cuídale mis manos, Meditemos en ella, hermano. Meditemos. cuídale Meditemos en la palabra. de todo lo malo, Prepárate para dar palabra de Dios a una todo persona. lo malo. Mamá, No te quiero fallar. lee la Biblia, No mamá. te quiero fallar. Lee la Biblia, papá. No te quiero fallar. Aleluya. 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 Hermano, no leer la Biblia también es fallarle a Dios. Mamá, no leer la Biblia también es faltar a tu responsabilidad frente a tus niños. Yo quiero invitarles, hermanos, leamos la Biblia. Ella es palabra de Dios. Te cambiará tantas cosas, te ayudará. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, gracias por tu Biblia. Gracias por las Escrituras. Dígale: Señor, gracias por las Escrituras. Dígale: Señor, gracias por las Escrituras. Gracias. Cierre sus ojos un momento. Dígale: Señor, gracias por la Biblia que tengo. Gracias. Gracias por poderla tener tan fácil de leer hoy. Gracias. Gracias por tenerla en todos los idiomas. Dígale gracias. Dígale: Señor, gracias por tener quienes me la predican, que yo la pueda entender. Dígale gracias. A uno se le olvida todo eso. Dígale gracias, Dios, porque tengo mis niños pequeños y hoy puedo empezar a leerla para enseñarles. Dígale gracias. Dígale gracias, Señor, porque me muestras lo que debo de hacer a través de ella. Hay tantas razones para decirle gracias. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, por mis hermanos, por los amigos que están aquí, Dios, por las personas que nos visitan, por los hermanos que han venido de Colombia, Señor. Gracias por ellos, Dios. Bendice sus vidas, ayúdales. Oh Dios eterno, ayúdales, Padre Santo. Bendícenos a todos, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, estamos anunciando para el 13 y 14 de octubre un congreso de damas. Amén. Un congreso de damas para que las hermanas se programen. También, hermanos,